¿Qué tal, queridos amigos? Esto va muy mal, va verdaderamente mal. Tenemos indicios de todo tipo de que México está fuera de control. Ya está fuera de control. Y no solo porque Estados Unidos haya señalado a 6 entidades del país para que nadie las visite, bueno, pues ninguno de los americanos las visite por su alto grado de violencia. Además de esto, que es la nota, digamos, pequeña, tenemos el asesinato del alcalde Mendoza de Celaya, Guanajuato. Lo asesinaron a mansalva. ¿Por qué? Porque no se sometió a los narcotraficantes. Porque en Guanajuato también, aunque no esté dentro de la lista de los estados más peligrosos, también se ha perdido todo sentido de la paz pública. Y no solamente eso, hay tantas cosas. La Corte exculpa, cancela todas las acusaciones contra el señor Francisco García Cabeza de Vaca. Sencillamente se borra el expediente de este personaje porque sencillamente hizo toda una labor para ofrecerle la gobernatura al morenista Américo Villarreal, quien es hijo de otro gobernador de Tamaulipas del mismo nombre, que era del PRI. Digo, para que se vean ustedes cómo se van dando las castas políticas en nuestro país. Y lo más extraño del asunto es que después del triunfo cuestionable, cuestionado, impugnado del señor Américo Villarreal, el señor Francisco García Cabeza de Vaca, primero fue señalado por su partido, por el líder de su partido, Marco Cortés, como un posible presidenciable, a pesar de las acusaciones que pendían sobre él, porque todavía no había actuado la Corte. Y este hombre le cede el poder, hace todo lo posible porque Villarreal triunfe. Y además, a Américo Villarreal ya se le acusa de tener nexos con los sicarios que dominan la zona de Tamaulipas. Así están las cosas en el norte del país. Asesinatos en Guanajuato, que es el centro del país, trafique de influencias en el norte del país a favor de los sicarios. Y luego me entero de algo increíble, que ya los precios de los alimentos básicos los fijan los narcotraficantes. El cártel de la Sierra, como se hace llamar, logró sencillamente, por sus propios arrestos, bajar el precio de la tortilla en Iguala. Así que, señor López Obrador, López IV, ya le salió competencia con eso del gobierno para los pobres, porque los sicarios del narcotráfico ya se le adelantaron. Ahora ellos son los que fijan los precios y se redimen ante la colectividad, mientras usted vaga por ahí tratando de seguir manipulando a una población que cada vez está más despierta. Y no hablemos de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la que se le ha adjudicado, junto con la Guardia Nacional, que está en etapa de ser cedida al ejército, 160,000 millones de pesos más de lo que era su presupuesto, que era uno de los más altos del gabinete presidencial actual. 160,000 pesos más. 160,000 millones de pesos más. No quiero quitar la cifra. 160,000 millones de pesos más. Una barbaridad de dinero. ¿Para qué lo van a utilizar? Para comprar armas, para comprar tanquetas, para alistarse para cualquier posible rebelión cívica, para garantizar que Morena va a ganar las elecciones en 2024, cosa que no deseamos muchos mexicanos.
y que vamos a luchar empeñosamente para que esto no se produzca. Pero esa es la intención, amedrentar, asustar, atemorizar, tener a todos los mexicanos frente al paredón, sin defensa posible. Ya saben ustedes que en esta época ser narcotraficante es mucho más benévolo que ser periodista. Los periodistas somos más acosados que los narcotraficantes a los que se les entrega el país graciosamente. Esto es lo que nos está legando la Cuarta Transformación. Y no solamente eso, se han vivido ya actos de flagrante terrorismo, lo hemos dicho ya desde hace varios días, en Baja California, en Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua, en donde la gobernadora panista Maru Campos declinó sus actitudes progresistas que tenía en la campaña para rendirse ante el presidente López Obrador, López IV. Esto es una de las cosas más tristes que han ocurrido. Y también San Luis Potosí y otras entidades de México en las que se está luchando por el territorio como si fuera esta tierra de salvajes, como si estuviéramos en una situación en la que realmente aquellas viejas historias del oeste norteamericano estuvieran reviviendo, pero ahora no con pistolas y flechas, sino con armas de alto poder que desgraciadamente pasan por la frontera sin ninguna dificultad cuando se trata de los narcotraficantes. Por eso hay 1.500 armerías a lo largo de los 3.500 kilómetros de frontera que tenemos con los Estados Unidos. Una armería por cada 2 kilómetros de frontera. Este dato apréndanselo bien, porque es el numen de cómo es que llegan las armas a nuestro país sin ninguna dificultad. Es más fácil contrabandear armas hacia México que pasar por las aduanas en donde se señala la hora y el sitio exacto para que los grandes cargamentos de droga que vienen de México pasen hacia el interior de los Estados Unidos, en donde jamás se ha confiscado nada, en donde jamás se ha perseguido a los narcos. Se sabe que se distribuye la droga en las 200 ciudades más importantes de ese país, pero no se dice cómo llegan allí, porque los mismos containers que pasan por México atraviesan también el territorio norteamericano y nadie alega nada. Todo se queda en acusar al gobierno de México como un permanente chantaje, una permanente advertencia contra nuestro país, hollando la soberanía nacional. Esta es parte de la historia, pero no es completa. Los cárteles han crecido como nunca antes. Si el primer boom del narcotráfico se produjo precisamente en la época, en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, cuando este miserable señor Manuel Bartlett era secretario de Gobernación y era el enlace precisamente con los narcos, con el cártel de Guadalajara, que fue el primero que surgió a la luz pública, y luego se convertiría en el cártel de Sinaloa y sus ramificaciones. Bueno, pues en esa época se dio el primer boom del narcotráfico. Y luego vino el asesinato del agente Enrique Camarena Salazar, que puso a los Estados Unidos de uñas contra México, en una situación bastante grave para el país. Pues esto es lo mismo que está haciendo el señor López Obrador con un operador que es el mismo que fue secretario de Gobernación en la época de Miguel de la Madrid, el señor Manuel Bartlett, quien es ahora director de la Comisión Federal de Electricidad y que además es el que ha provocado
entre otras cosas, las presiones de Estados Unidos por querer favorecer su famosa ley Barclay, la ley eléctrica, que se basa en energías sucias en lugar de energías naturales. Esto, ya lo hemos hablado, fue también el pedacito que faltaba para que las relaciones entre México y Estados Unidos se tensaran a pesar de la ridícula presencia que tuvo el presidente en la Casa Blanca hace un poquito más de un mes. Esto, señores, no es cosa de juego. Estamos ante una situación de verdadero peligro, de angustia, porque ya hay elementos de la DEA en nuestro país persiguiendo a los narcotraficantes y sobre todo a aquellos que los protegen. ¿Cómo se puede entender que el gobernador de Tamaulipas, acusado de ser un narco y que va a entregar el gobierno de Tamaulipas a otro narco, este señor salga de Tamaulipas con las manos libres para hacer lo que le dé la gana? Y mientras tanto, el morenista exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, acusa, recuperadas sus funciones en el Senado, acusa desde este cuerpo, esta cámara fundamental en nuestro país, dentro del Congreso, dentro del Poder Legislativo, acusa a María del Pilar Ávila, la actual gobernadora de Baja California, de estar ligada al narcotráfico. Morenista contra morenista y el narcotráfico en medio. Fíjense hasta dónde llega este asunto. Bonilla acusando a la señora Ávila, actual gobernadora de Baja California, cuya primera acción como gobernadora fue dar a luz. Esa fue su primera acción, porque llegó muy embarazada a la toma de protesta. Y resulta que esta señora ya está siendo señalada por Bonilla, su antecesor, molesto además porque nada más le dieron 2 años de gobierno y no los 5 que pedía. Acusa a su predecesora de estar ligada al narcotráfico, de haber entendido que sin el narcotráfico no podría gobernar Baja California. Y en esta situación nos damos cuenta de que la mayor parte de los gobernadores de este país han tenido que ser avalados con una plumita muy clara por los grandes sicarios para que puedan ocupar sus cargos. Y en este estado se encuentran también algunos diputados, o muchos diputados, senadores, todos aquellos que han tenido que pedir el voto universal para ocupar sus posiciones, pero siempre entendiéndose antes con el narcotráfico. Lo mismo en Yucatán que en Veracruz, lo mismo en Baja California que en Sonora o Sinaloa. Sinaloa, que es la mata de los narcotraficantes, y en donde se pasea muy tranquilo por las calles de Culiacán Ismael el Mayo Zambada, que es el verdadero gran capo de todos los capos, el verdadero jefe del cártel de Sinaloa, que se extiende a los chapitos, que no son más que elementos que organizan en distintas regiones el narcotráfico, pero que responden a Ismael el Mayo Zambada desde hace ya muchos años, mucho antes de que se fueran todas las fuerzas en contra del famoso Joaquín el Chapo Guzmán. Ya existía un mando superior que era el de Ismael el Mayo Zambada. Y a ese, ya casi a sus 70 años, no lo persiguen, no le han tocado un pelo, ha hecho lo que ha querido, vive feliz allá en Culiacán sin que nadie lo hostigue ni lo moleste, habiendo pasado ya por varios gobernadores de Sinaloa,
que no le tocan un cabello. Y esta es la situación en Sinaloa de Rubén Rocha Moya, que simple y sencillamente, gobernador del estado, ha dejado dejar pasar al señor Ismael El Mayo Zambada. Este es el México de hoy. Este es el México de la cuarta transformación. Sí, transformación. Ha habido transformación, pero para mentir, manipular y negociar con el poder de los narcotraficantes. Yo le acuso a usted, López Obrador, por haber llevado a su patria a esta situación en el filo del abismo. Perdóneme, no me van a callar. Y lo digo, hoy y siempre, con cero cobardía.